Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Éxodo 2. Y la semana pasada leímos Mateo capítulo 2. Sí, me parece que también Mateo 2. Y Mateo 2 nos hablaba del nacimiento de Jesucristo. Y Éxodo 2 también nos habla del nacimiento de Moisés. Entonces estamos empatando estos dos libros, leyendo estos dos libros, en el nacimiento de Jesucristo y el nacimiento de Moisés. Moisés también representaba la redención de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés también fue como un redentor para Israel y un intercesor igual que Jesucristo por los gentiles. Moisés fue un hombre, era un levita, era nacido de la tribu de Leví y tenía su madre que era Jocabet y Jocabet era su madre. Entonces Moisés era un levita. ¿Y Moisés qué fue lo que hizo? Moisés se dedicó a interceder por el pueblo de Israel y también Moisés fue un libertador, un redentor para Israel, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer Éxodo 2 y también Moisés, aquí lo importante entender es que Moisés estuvo en Egipto, ¿no? Egipto es un tipo de mundo, nosotros también estamos en Egipto, pero Moisés ¿qué fue, no? Si tú lees por ejemplo el libro de los Hebreos, nos habla de que, por ejemplo, Moisés rechazó el mundo, rechazó las riquezas de Egipto, porque Moisés ya fungía, iba a ser el próximo faraón. Cuando Moisés va a ir al Sinaí, más o menos Moisés tenía 40 años, ¿no? Cuando iba a ir al Sinaí, Moisés rechazó todo, ¿no? El ser pues faraón, porque Moisés ya iba a ser faraón, pero Moisés también lo trató de hacer a sus fuerzas, ¿no? A veces nosotros también como hombres tratamos de hacer las cosas a nuestras fuerzas o a nuestra manera. Sin embargo, él tuvo que ir después a Madián a conocer a su esposa. Los madianitas eran descendientes de la segunda esposa de Abraham, que era Cetura, de ahí provienen. Eso lo pueden leer en el Génesis capítulo 25 más o menos, ¿no? Y ahí te habla sobre los madianitas, que eran descendencia de la segunda esposa de Abraham, que era Cetura, ¿no? Entonces él tiene que ir allá ¿para qué? Para apacentar a las ovejas de su suegro Yetro y pues darse cuenta que realmente pues él lo que necesitaba era una comunión con Dios y no hacerlo a sus fuerzas, ¿no? Entonces Dios tiene un encuentro con Moisés, eso ya va a pasar en Éxodo 3, va a tener un encuentro con Moisés y se le presenta en la zarza ardiente, ¿no? Y le dice que va a hablar a su pueblo y es el que soy, ¿no? Acuérdate que Moisés va a hacer justicia en una parte y va a ver que oprimían al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba oprimido y se da cuenta que cuando estaban ellos oprimidos Moisés quiere hacerlo a sus fuerzas y mata a un egipcio, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando tratamos de hacer las cosas a nuestras fuerzas o a nuestra forma, pues de repente tenemos que esperar en Dios, ¿no? Y también Moisés, cuando al final de este capítulo 2 vamos a ver que también el pueblo de Israel levantó el clamor, ¿no? Porque ya estaban siendo oprimidos por los egipcios y estaban siendo esclavos. Entonces el pueblo de Israel empezó a clamar y Dios escuchó el clamor y se acordó de otra vez de Israel, ¿no? Porque acuérdate que en Génesis Dios le da una promesa a Abraham de que ellos iban a ir a ser esclavos a Egipto durante 400 años y cuando fueron esclavos Egipto se iban a multiplicar. Entonces ellos clamaron a Dios y se acordaron Dios de ellos y entonces ahí fue que levantó a Moisés como libertador, ¿no? Entonces es importante también para nosotros el que busquemos siempre al Señor, ¿no? O sea, igual cuando sintamos opresión o cuando sintamos pruebas, tribulación, siempre hay que clamar al Señor, ¿no? O sea, y bueno, y eso lo deberíamos de hacer de siempre, ¿no? Entonces vamos a tomar entonces estos versos del verso 1 al 2 y también esto tiene que ver con Jesucristo entonces, porque la semana pasada leímos Mateo 2 y hablaba del nacimiento de Jesucristo y ahora está hablando del nacimiento de Moisés, que también es un redentor, y Jesucristo pues acuérdate que también fungió como redentor y ahorita vamos a ver en la lectura similitudes de Moisés con Jesucristo, ¿no? Entonces leamos el verso 1 al 2 y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermosa, le tuvo escondido 3 meses, ¿no? Fíjate,
Moisés no era el primogénito de su familia. Él tenía un hermano mayor que era Aarón. Aarón, acuérdate que es el que oficia el sacerdocio, Aarón, los hijos de Aarón y Aarón. Y una hermana mayor que era María. María también es la hermana de Moisés, que acuérdate que hace el cántico de cuando los libertan, ¿no? María fue una de las que hizo el cántico cuando salen del Mar Rojo, ¿no? Entonces, fíjate, dice, y un varón de la familia de Leví. En Éxodo 6:20 nos dice el nombre de los padres de Moisés, es en Éxodo 6:20, era Amram y Jocabed su madre. Y dice que las fantásticas leyendas judías dicen que el nacimiento de Moisés fue sin dolor para su padre, que en su nacimiento su rostro era tan hermoso que el cuarto se llenó con una luz idéntica a la combinación del sol y de la luna, que él caminó y habló cuando tenía un día de nacido y que rechazó los cuidados alimentándose de comida sólida desde el nacimiento. O sea, esto es una leyenda, ¿no? O sea, las leyendas judías cuentan esto. Entonces Moisés estuvo escondido también 3 meses. Y los padres de Moisés no hicieron esto debido a su instinto paterno, ellos hicieron por su fe en Dios, ¿no? O sea, aquí lo que mostraban también los padres de Moisés es que tenían fe. Acuérdate que hay un edicto, porque el pueblo de Israel en Éxodo 1 vimos que empezó a crecer y se multiplicó. ¿Y que hizo Faraón? Faraón trató de matar, porque ya Faraón ya no se acordaba de José, o sea, ya no conoció a José. Entonces trataba de matar a los hombres. ¿Para qué? Para que no se multiplicara el pueblo de Israel, hiciera guerra y se uniera a sus enemigos, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, Egipto. O sea, cuando Moisés crece, ahorita lo vamos a ver, Moisés fue lleno de, pues, o sea, era un hombre que Egipto era, pues, el imperio, ¿no? O sea, ayer estábamos leyendo un poco sobre Juan, y cuando Juan habla de los 7 montes o 7 colinas, donde es la condenación a la gran ramera, ahí lo puedes leer en Apocalipsis, y vemos que el primer imperio pues fue Egipto, ¿no? El primer imperio fue Egipto. Entonces Egipto tuvo mucha, pues estudiaban, tenía astronomía, tenía gramática y todo. Entonces Moisés fue enseñado en todo eso. Moisés sí fue letrado, o sea, Moisés fue letrado y enseñado por los egipcios, ¿sí? Entonces fíjate, en Hebreos 11:23 dice que describe la fe de los padres de Moisés. A pesar de que Moisés estuvo en Egipto, Moisés y sus padres no se contaminaban. Acuérdate que desde que Dios mete a los israelitas a la tierra prometida, a la tierra de Gosén con José, ¿qué les dijo, no? José les dice, cuando entran ya sus hermanos, las 12 tribus de Israel o las 11 tribus de Israel y José, y cuando entran a la tierra de Gosén les dice, ¿no?, que sus hermanos eran pastores de ovejas. ¿Pero para qué? Para que no se contaminaran, porque era abominable para los egipcios el ser un pastor de oveja. O sea, querían apartarse de los egipcios y no se contaminaran con sus deidades, con su cultura, sino que siguieran la cultura israelita. Y así debe de ser para ti como creyente, ¿no? O sea, para nosotros como creyente tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, por eso Dios quiere un pueblo apartado, un pueblo santo, que no nos contaminemos del mundo, ¿sí? Ahora Pablo nos dice, y Juan nos dice, no ames al mundo. Y Pablo nos dice que somos ciudadanos y ciudadanos celestiales, ¿no? Que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Y Juan, en primera de Juan capítulo 2, del 15 al 18, nos dice, no améis al mundo ni lo que está en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros. Entonces, al igual que los israelitas fueron apartados con Moisés, con José, para que no se contaminaran, así también nosotros como iglesia tenemos que ser apartados, ser un pueblo diferente. La iglesia tiene que vivir en santidad, tiene que vivir honrando a Dios, así también como los israelitas. Así tenemos que vivir, ser consagrados al Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas, poner al Señor en primer lugar antes que todo. O sea, ¿por qué? Porque a veces estamos poniendo en primer lugar lo que queremos o lo que vemos, o decimos, esto es lo que vale, y no les damos tiempo al Señor, ¿no? O sea, entonces el Señor también debería de estar en primer lugar en nuestras vidas. O sea, cuando yo realmente estoy adorando al Señor,
Y cuando yo realmente lo estoy buscando, lo estoy haciendo para Él. Por eso Pablo dijo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿a quién estoy buscando agradar? ¿A los hombres o a Dios? Realmente estoy convencido de que Dios es real, y estoy convencido de mi fe, y estoy convencido de que quiero seguir a Jesús, o solamente estoy teniendo emociones, ¿no? Como lo muestra el mundo, puras emociones, ¿no? Entonces, fíjate, Hebreos 11:23, fíjate, describe la fe de los padres de Moisés, el autor de los Hebreos. Vamos a Hebreos 11:23 y ve lo que dice Hebreos, fíjate, Hebreos 11:23. Hebreos 11, verso 23 nos dice esto. Fíjate, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál fue el decreto del rey? Faraón dijo, maten a todos los niños, ¿no? Igual que en el tiempo de Herodes, ¿no? Que lo vimos la semana pasada. O sea, es lo mismo, estamos encontrando similitudes, ¿no? Del nacimiento de Jesús. ¿Y Faraón qué es? Faraón es un tipo de Satanás, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía, no? Pues tratar de derribar el plan de Dios, como siempre lo ha tratado de hacer, ¿no? Pero ¿qué fue? Entonces sus padres, porque creyeron, sus padres eran judíos, sus padres realmente eran apartados a Dios, y su madre va a criar a Moisés también, su madre va a criar bien a Moisés, su madre israelita también. Entonces nos damos cuenta que realmente Moisés realmente, pues sí, estaba entregado al Señor, y realmente Moisés era un hombre conforme a Dios, fíjate, ¿eh? Entonces, sigamos esta parte, en esta parte, fíjate, dice así, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahora, Hebreos 11:6 nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? O sea, si realmente nosotros tenemos fe en el Señor y tenemos un convencimiento del Señor, tenemos que tener fe hacia Él, aunque no lo veamos, pero tiene que ser también una fe con obediencia, porque si tenemos una fe sin obediencia, pues de nada sirve. Fíjate, ve lo que dice Santiago 2, dice que la fe sin obras es muerta. Si tuviéramos fe tan fuerte, podríamos decirle a un sicómoro, échate al mar, y él obedecerá. Esto no dice Santiago, pero la fe sin obras también es fe muerta. Y también Santiago nos habla que tú crees en Dios, bien haces, ¿no? También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, una fe sin obediencia realmente no es una fe verdadera, ¿no? O sea, para que yo me acerque al Señor, tengo que tener una fe con obediencia, amarlo realmente, o sea, como el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, no antes de entrar, porque acuérdate que ellos no guardaban sus preceptos y sus mandamientos, sino en este tiempo. Los padres de Moisés tuvieron fe y no se rindieron ante el decreto del rey. Entonces, tú como creyente también tienes que tener esa fe y esa convicción a Dios. Y si el mundo está bien desvaligado, y si el mundo hace lo que quiere, y si el mundo dice no importa, y si el mundo dice pues una cana al aire, y si el mundo dice pues solamente 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí me entiendes? Entonces tú no tienes que participar de eso, ¿sí me entiendes? O sea, realmente tienes que estar convencido de tu fe. O sea, lo estás haciendo porque estás sabiendo que hay un Dios. Acuérdate que es el Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron hechas todas las cosas. O sea, tú no estás con cualquier hombre, realmente tú no estás rendido a cualquier hombre, sino al Dios de los cielos, al Dios altísimo. Así se lo dije a un joven. La otra vez a un joven le dije, es que, mira, ve los cielos, ve los montes, hasta la misma creación del hombre. ¿Quién permitió de la creación del hombre? ¿Sí me entiendes? Pues Dios. Entonces tú no estás viviendo con cualquier hombre, sino tú realmente como hombre estás viviendo para Dios, pero realmente vive para Dios. O sea, estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, y todavía estamos como los leprosos, todavía nos vuelve un poco aquí la lepra, y estamos cojeando y todo eso, y estamos jugando con Dios. Debemos de estar convencidos que realmente hay un Dios, y que tenemos que tener una fe con obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero que sea una fe con obediencia, que realmente yo ame al Señor y que me consagre como creyente, que no esté jugando con Dios, porque a veces juego con Dios como hombre, ¿sí? Fíjate, entonces, dice esta parte, ¿no? Del verso 3 al 6, fíjate, del verso 3 al 6, ve lo que dice, la hija de Faraón encuentra a Moisés, del verso 3 al 6.
Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y se envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos, de los niños de los hebreos es este. Fíjate, aquí Dios tenía un plan, ¿no? Y Dios permitió todo esto porque había un plan dentro de él. Y Moisés tenía que ir también a Egipto, ¿sí me entiendes? O sea, entonces Dios siempre tiene un plan entre todos. O sea, imagínate la madre de Moisés en ese momento, yo me la imagino, o sea, sufriendo por su hijo, ¿sí me entiendes? Igual que María cuando descendió a Egipto, ¿sí me entiendes? Para esconderse de Herodes, el grande. Entonces, igual en este momento, la esposa de Moisés, en este momento, la madre de Moisés, pues sufriendo esto y aventando a su hijo al río, imagínate, pero confiando en Dios. Entonces, aunque tú veas las cosas negras, aunque tú veas las cosas oscuras, debes de confiar siempre en el Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, a pesar de que todo esté turbio, negro, debes de confiar en Dios. Tú estás con el Señor. Fíjate. Del verso 3 al 6 dice, la hija de Faraón encuentra a Moisés, ¿no? Ya lo leímos. Dice, y puso en el carrizal. En un sentido literal, la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón le dijo que hiciera. Puso a su hijo en el río, en Éxodo 1:22. Sin embargo, ella se encargó de ponerla en una arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río. Y esta arquilla es la misma arca que había hecho Noé, ¿no? O sea, es la misma arca. O sea, una arquilla representa esto. Fíjate, la palabra para cesta de papiro es usada únicamente aquí y en él el arca de Noé. Del hebreo sería mejor traducida por cesta de papiro. La palabra es usada también en el arca de Noé. O sea, ¿y qué fue lo que representó el arca? La salvación. ¿Y qué está representando esto? Acuérdate que Moisés va a ser un redentor para la nación de Israel, va a ser un salvador, lo va a pasar por el Mar Rojo y también van a ser bautizados en la nube. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta aquí que también Dios le dio salvación a Moisés, así como lo hizo con Noé y sus hijos a través del arca. Fíjate, esto mostraba confianza en Dios, o sea, totalmente. Imagínate que hubiera dicho la madre, se va a ahogar. ¿En quién estamos confiando nosotros? ¿Tú en quién estás confiando? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En nosotros mismos o en Dios? ¿Está siendo probado en quién confías? ¿En dónde está nuestra fe? Fíjate, ve al Salmo 121. Salmo 121, ve al Salmo 121. Fíjate. Salmo 121. Fíjate, ve al Salmo 121 y dice esto. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormece, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. O sea, entonces, ¿a quién alzarás tus ojos? ¿A los montes o a quién? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Mi socorro de quién proviene? Pues de Jehová, ¿no? O sea, mi socorro proviene de Jehová. Sí, que Él hizo el sol, la tierra, las estrellas. Fíjate, esta parte. Él tiene cuidado de nosotros. O sea, Él siempre está cuidando de nosotros. He aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él. Bajo la dirección de Dios, la hija de Faraón encontró al bebé en Moisés. Ella estaba condicionando por su cultura y por las crianzas de rechazar a los hebreos, pero el llanto de Moisés derritió su corazón. Fíjate, ahora del verso 7 al 10, sigamos esta lectura. Versos 7 al 10. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebeas para que te críen este niño. Y la hija de Faraón respondió, ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjate, Moisés estaba siendo criado en el mundo,
tenía culturas diferentes y al final renunció al mundo. Eso te dice Hebreos, ¿no? O sea, entonces, nosotros qué estamos haciendo si fuimos llamados como creyentes, o sea, la iglesia para qué está aquí en la tierra, pues para glorificar a Dios, para anunciar, ¿no? O sea, realmente debes de entenderlo eso en tu corazón, pedírsele al Señor que te lo muestre, porque a veces también estamos todavía como que cegados. Acuérdate que aún los escogidos serán engañados, ¿sí me entiendes? Y de repente estamos viviendo todavía aquí en Persia, como cuando los israelitas ya habían edificado sus casas en Persia después de Babilonia. Bueno, los de Judá, pero pues también eran israelitas, y ya habían edificado sus casas, sus negocios, y estaban aquí pues bien metidos, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Y a veces estamos metidos en el mundial y no queremos rechazar, ¿no?, las ofertas del mundo, y queremos seguir en el mundo y queremos amar más al mundo, ¿sí me entiendes? Entonces estamos parecidos. Fíjate, Moisés fue creado en el mundo, culturas diferentes, y al final renunció al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, ¿no? O sea, realmente si estamos convencidos de nuestra fe y si realmente amamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Quien quiere ir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes lo eterno? ¿Qué es lo que le está pasando al hombre? El hombre está viviendo en el aquí y el ahora, está viviendo el momento y no hay más Dios, ¿no? Y vive para sus deleites y no importa, y pues nada más voy de repente a la iglesia y voy de repente y estudio cuando quiera y vivo como quiero, ¿no? Y después que pasan cosas y es cuando, Señor, ayúdame, ¿no? Como cuando Pedro entró al agua, ¿no? Pero Dios también es preventivo y Dios también te puede ayudar en tus debilidades, en tu dificultad, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué no buscamos a Dios y por qué amamos más a veces al mundo? Fíjate, lleva a este niño y créanmelo, usando inteligente iniciativa de la familia de Moisés, la necesidad de la hija de Faraón, Dios arregló la manera para que la madre de Moisés le entrenara durante su niñez y para que se le pagara por ello. Dios recompensó la fe de la madre de Moisés por confiar al esconder a Moisés por 3 meses y porque ella confió en Dios al poner a Moisés en el río. Al final del día, la madre de Moisés sale con los judíos. No hay duda de que fue a su temprana edad donde Moisés aprendió sobre el Dios de sus padres, Éxodo 3:15, donde se dio cuenta de que los hebreos eran sus compatriotas, Éxodo 2:11. O sea, Moisés se dio cuenta, ¿sí me entiendes? En Éxodo 2:11 lo va a decir, lo cual lo prohijo. Al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real. El antiguo historiador judío Josefo escribió de que Moisés era heredero al trono de Egipto y que mientras él fue un hombre joven, él llevó a los ejércitos de Egipto en victoriosas batallas en contra de los etíopes. Fíjate, ciertamente él fue criado con la ciencia y aprendizaje de Egipto. En Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés, esto es lo que dice Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable pensar que Moisés fuera instruido en geografía, historia, gramática, escritura, literatura, filosofía y música. O sea, realmente Moisés era un hombre letrado. Y ahora fíjate, ve lo que nos dice esto. Un antiguo escritor cristiano llamado Origen tuvo la fantástica y alegórica forma de interpretar las escrituras, y lo que él hace con esta historia de Moisés y la hija de Faraón es un buen ejemplo del peligro de alegorizar de más las escrituras en un texto de Origen que asume. Faraón representa al maligno, o sea, Faraón es un tipo de Satanás. Los niños, hombres y mujeres hebreos representan la parte animal y aspectos racionales del alma. El maligno quiere matar al carácter racional del hombre. O sea, ¿qué trata de hacer? Contaminar, ¿sí me entiendes? O sea, a los hebreos y contaminar al pueblo de Dios. Pero quiere mantener viva su carácter animal. Las dos parteras son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Moisés era el Salvador de Israel o Redentor, lo que habíamos dicho. El faraón quiere corromper a las parteras para que el carácter racional sea destruido. Debido a que las parteras fueron fieles, Dios construye casas de oración por toda la tierra. La hija de Faraón representa a la iglesia. ¿Por qué representa a la iglesia? Porque acuérdate que era pues gentil y así nos escogió Dios de los gentiles, o sea, no era redimida. Acuérdate que la redención venía de Israel, de los judíos, y le da refugio a Moisés, quien representa la ley. O sea, acuérdate que a Moisés
dice que la muerte reinó, o sea, el autor Pablo de los Romanos dice que la muerte reinó desde ¿dónde? Desde Adán hasta Moisés, porque se introdujo la ley. Las aguas del Nilo representan las aguas del bautismo, y cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo y tomamos la ley en nuestro corazón, los palacios reales, entonces la ley crece en madurez espiritual. Fíjate ahora el verso 11. Moisés crece y adquiere simpatía ante sus compañeros. Verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, aquí, ¿qué está haciendo Moisés? Está tratando de fungir como como un libertador, ¿no? Pero a su fuerza. O sea, ¿por qué? Porque le dio coraje. O sea, vio la esclavitud, vio la opresión. Y a veces eso es lo que nosotros hacemos también. A veces cuando vemos la opresión, la maldad, ¿qué tratamos de hacer? Hacerlo a nuestras fuerzas. ¿Pero qué debemos de hacer? Pues orar. ¿Sí me entiendes? O sea, en la mañana leía los proverbios y dice que el avisado ve mal y se esconde, más el simple le pasa el problema. Hay veces que tú no puedes hacer, o sea, imagínate, tú te vas a levantar y todo como hombre y a lo mejor vas a hacer una marcha y todo y a lo mejor te pones hasta matar, ¿no? Pero tú, ¿qué puedes hacer? A lo mejor orar, o sea, anunciar pero orando también, ¿no? O sea, tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, yo conocí un amigo que le dijo, un cuate, ¿no? Le dijo, pues un mafioso, ¿no? Un mafioso, y le dijo, oye, ¿por qué no buscas a Dios? Y pues le contestó pura majadería, ¿no? Y le dijo que no se metiera en lo que no le importaba. Entonces a veces tú lo tratas de hacer por tus fuerzas, pero ¿qué tienes que hacer? Pues orar. ¿Sí me entiendes? Quien convence es el Espíritu Santo. Quien convence de todo es Dios. O sea, tú no puedes obligar a nadie, ¿no? O sea, mucha gente dice, bueno, después que tenga tiempo, ¿no? Busco a Dios. Pero pues quién sabe si después haya tiempo, ¿no? O sea, a veces decimos así, pues después, ahora sí que le queremos dar migajas a Dios a veces también de tiempo, ¿no? De nuestro tiempo, cuando Dios debería de ser lo más importante para nuestras vidas, ¿no? O sea, y a veces no, o sea, ¿qué es lo que pasa? A veces, pues te lo va dando también la madurez espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te das cuenta. ¿Por qué? Porque a veces estás como un niño fluctuante, ¿no? O sea, cuando es un niño fluctuante, estás siendo llevado por diferentes doctrinas, ¿no? Y vas a esta y vas a aquella, y cuando conoces la verdad, pues ¿qué haces? Pues estás convencido, ¿no? Y estás convencido de quién es Dios, y estás convencido de tu fe, y estás convencido que todo lo que está escrito en la Biblia algún día va a suceder, pero realmente estás convencido y no estás como un niño fluctuante buscando lo que te agrada a tu oído, lo que tú quieres oír, ¿no? O sea, realmente estás convencido de quién es Dios y qué fue lo que hizo por ti, y que el Señor vendrá a juzgar tanto a vivos como a muertos, y tienes un temor de Dios, y porque amas a Dios, y porque amas esa relación con Dios, y amas su palabra, y amas lo que ha hecho en tu vida y todo, ¿no? Pero realmente cuando tú no estás convencido de Dios, si me entiendes, ¿qué vas a hacer? Pues vas a decir, pues voy a ver, ¿sí me entiendes? Entonces realmente eso no es estar convencido de Dios, ¿no? A veces se toman, como lo he dicho, ¿no? Te tomas el analgésico y de repente llegan con todos sus problemas y piensan que Dios es un analgésico, te tomas la pastilla, te sientes bien, ya te desahogaste con el que platicaste, y de repente otra vez vuelves, otra vez agarras y abres la botella, agarras el carrufo de marihuana, agarras las pastillas y todo, y entonces ya después otra vez sigues en lo mismo, ¿no? Y realmente tomas a Dios como un analgésico, cuando realmente debe de ser una relación, ¿no? O sea, y realmente no tomas a Dios con convencimiento, ¿no? Sino realmente tomas a Dios así, como un juego, ¿no? Entonces yo por eso digo, a veces cuando predicas tú y cuando te rechazan, pues no están rechazándote a ti, ¿no? Si no están rechazando a Dios, entonces dicen, pues no tengo tiempo, ¿no? Y tú pues dices, pues bueno, a ver si al rato pues, sigue habiendo tiempo para buscar a Dios, ¿no? O ya de repente ya pues, la iglesia es traspuesta y ya nos vamos, ¿no? Entonces vamos a estar mejor allá que acá, ¿no? Porque pues aquí hay dolor, sufrimiento y todo, ¿no? Y aún así Dios nos da el gozo aquí en la tierra, y nos da la paz, y nos da la bendición, y nos da todo, ¿no? Fíjate, Hebreos 11, 4, 24 al 26, vamos a Hebreos 11, 24 al 26, ¿eh? Fíjate, Hebreos 11, 24 al 26, ve lo que dice Hebreos 11, 24 al 26, fíjate, ve lo que dice,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? Pues la promesa de Dios. Fíjate, nos cuenta algunas de las cosas que sucedieron en la mente y corazón de Moisés, Hebreos 11:24. Mientras él los vio en sus duras tareas, dice que por fe Moisés deliberadamente decidió identificarse con el pueblo de Israel en el lugar de con su prestigio y oportunidades egipcias. Y a veces, ¿qué hacemos? ¿No? Pues buscamos el prestigio aquí, ¿no? O sea, que nos digan el licenciado, el señor, el don, el esto, el aquello, ¿no? O sea, y no queremos renunciar, ¿no? Y esto, pero pensamos que es lo importante, ¿no? Entonces Moisés, pues renunció, ¿no? O sea, Moisés pudo haber sido el faraón y al final de cuentas renunció, ¿no? A los vituperios de las riquezas, ¿sí me entiendes? Y renunció a lo que él pensaba y siguió al Señor, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de hacer realmente, ¿no? O sea, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿No? A veces estamos bien ensimismados en el mundo, nos encanta el mundo y decimos, pues no, es aquí y ahora y es el momento y tienes que vivir y todo, y pues ¿para qué le doy tiempo a Dios? Pues después de eso hablamos, ¿no? De la muerte. Entonces ya están en el lecho de muerte y ¿qué dices? Les dices a una persona que conocí que estaba muriendo de cáncer y fui a orar por ella, que aparte otra persona pensaba que yo estaba ahí con ella porque ella iba a dejar una herencia muy grande y a mí me preocupaba más su alma que el dinero, porque a mí siempre el Señor nos provee. Entonces digo, bueno, esta mujer está bien mal y pues está pensando otra cosa, y entonces ella le digo, oye, ¿quieres recibir al Señor? Le empecé a predicar y recibió al Señor en su lecho de muerte, ¿no? Estaba a 2 días de partir con el Señor. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que entendamos, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué te dice la Biblia según de la muerte? ¿Qué te dice Jesús después de la muerte? Dice, yo soy la resurrección. ¿Sí me entiendes? Pero debes de entenderlo, que después de la muerte también hay un juicio, y después de la muerte también hay vida, pero el hombre estamos viviendo aquí y ahora. Entonces por eso Moisés renunció a los vituperios y las riquezas de Egipcio, y renunció a todo. ¿Sí me entiendes? Y dijo, voy a seguir al Señor. Y a veces nosotros, ¿qué decimos? No queremos dejar nuestra comodidad, no queremos dejar lo que nos importa, lo importante para nosotros, cuando para Dios dijo Pablo, ¿no? Todo lo tengo por basura. ¿Sí me entiendes? O sea, todo lo tengo por basura, y a veces no queremos y decimos, no quiero renunciar a esto y esto me encanta, me gusta. ¿Sí me entiendes? Cuando deberías de agarrar y saber que hay un Dios vivo y que es un Dios verdadero, no es un invento del hombre para convencer masas. Fíjate, dice, y observó un egipcio, debido a que Moisés, con un corazón lleno de simpatía y hermandad, sus hermanos hacia su pueblo, él no se podía quedar con los brazos cruzados mientras uno de sus hermanos israelitas aguantaba la golpiza. O sea, lo trató de hacer a sus fuerzas. Ahora, el verso 12, fíjate. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, ahora quiso tapar también su pecado. Fíjate, y te das cuenta que Moisés también fue, o sea, asesinó, mató y pues trató de ocultarlo. Fíjate, dice, esta es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer mal. Moisés tenía muchas razones para hacerlo, lo que él hizo, pero su preocupación de esconder lo que él había hecho nos muestra una conciencia afligida. Mató al egipcio. La misma Biblia explica algunos de los pensamientos de Moisés detrás de esta acción. En los Hechos 7, 23, 25 explica que Moisés hizo esto para defender y vengar al israelita golpeado, pero también estaba a la expectación de que su compañero israelita lo reconociera como su libertador. O sea, quería tener sus minutos de fama, ¿no? Y después Dios lo iba a levantar, y a veces así nosotros, ¿no? O sea, de repente. Fíjate, hacemos cosas irracionales sin la guía de Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Moisés sin consultar a Dios? ¿Qué es lo que hacemos nosotros a veces cuando no consultamos a Dios? Pues hacemos cosas irracionales, lo hacemos a nuestra manera, nuestra forma. ¿Y qué hacemos? Después nos metemos al problema y después le decimos a Dios, ayúdame, Señor. Y pues es que también tú lo hiciste, ¿no? O sea, acuérdate que tú también te puedes meter al desierto, ¿no? Y después Dios te dice, pues a ver, te voy a echar la mano, pero ya hacia regañadientes, ¿no? Fíjate, como Jesús, Moisés no los pudo librar mientras él moraba en los palacios de gloria. Él tuvo que bajar de su trono lejos del palacio a un lugar humilde antes de que pudiera
liberar a su pueblo. Moisés, un tipo de Jesús, la redención para Israel. Cristo, la redención para los gentiles. Entonces, fíjate, Moisés tuvo que bajar de eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 9? Que él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de su deidad, y se hizo en condición de hombre. O sea, él también descendió de su trono, él descendió de los cielos, y también dice que entró humildemente en un pollino. Zacarías no lo dice, ¿no? Entonces, es lo mismo, es un tipo, ¿sí me entiendes? Entonces tú te das cuenta que Jesús también es un redentor, Moisés es un redentor, pero ¿qué hicieron? A veces también Dios también te humilla como hombre, ¿sí me entiendes? Porque Él es manso y humilde. O sea, dice Jesús, Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Y cómo tenemos que ser como creyentes? No nos tenemos que poner, yo soy esto, yo soy el aquel, y yo soy, no, o sea, tú eres un siervo y nada más. Y así debemos de pensar como siervos, ¿no? O sea, no, ¿qué dice la Biblia? Nadie tenga mayor concepto del que sí, sino que el que fue dado por medio de la fe, no hay que tener mayor concepto. O sea, si ellos mismos, como rey, como faraón que iba a ser Moisés, renunciaron, ¿sí me entiendes? Si Jesús se despojó de sí mismo, de su deidad. Fíjate ahora, del verso 13 al 14 dice: al día siguiente salió y vio a unos de los hebreos que reñían. Entonces dijo a los que le maltrataban al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora Moisés está teniendo miedo. Fíjate, Moisés y Jesús fueron favorecidos por Dios desde su nacimiento, preservados milagrosamente durante su niñez, poderosos en obras y palabras, ofrecieron libertad para Israel y fueron rechazados con despecho. Fueron rechazados en su derecho a ser príncipes y juez sobre Israel. Fíjate, Moisés tenía sus planes, y a veces nosotros también tenemos nuestros planes, y estos tenían un sentido desde su perspectiva. O sea, ¿qué dijo? No, pues yo voy a libertar de esta manera, pero el plan de Dios era radicalmente diferente. ¿Y qué te dice la Biblia? Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar a conocer el fin que esperamos. O sea, el plan es diferente a veces a lo que nosotros queremos. Fíjate, 40 años después de que Dios envió a Moisés y a su hermana Aarón ante Faraón con una vara especial que se convertiría en una serpiente. O sea, ¿quién hizo la obra? Dios, que era lo que estaba tratando de hacer Moisés a sus fuerzas, a sus maneras. Tienes que desistir a veces, fíjate. Y dice: Moisés le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo de regreso a Canaán. Al faraón dijo no, así que Dios trajo plagas de sangre, ranas, mosquitos, moscas, eso lo vamos a ver más adelante, enfermedad en el ganado, granizo de fuego, langostas y oscuridad, y finalmente Dios juzgó al obstinado faraón con una plaga sobre los primogénitos de Egipto. Israel escapó atravesando el mar Rojo. Ahora, del verso 15 al 19, Moisés escapa a Madián, y ya vimos de dónde provienen los madianitas en Génesis 25, de Cetura. Fíjate, del 15 al 19 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto a el pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ahora, de ser bien agresivo y todo, Moisés se va a volver manso. O sea, Dios trata con nuestro carácter, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, bueno, defendió, ¿no? También, o sea, pero también Moisés se va a volver un hombre muy manso, ¿no? O sea, y a veces Dios tiene que tratar con tu carácter, ¿no? Y te va puliendo, ¿no? Porque a veces también, pues, se quiere levantar el muerto, ¿no? A mí me pasaba, y me pasa de repente. O sea, a veces de repente quiere salir el viejo hombre, ¿no? Pero a veces Dios trata con tu carácter y te va a hacer humilde, ¿sí me entiendes? O sea, y te va a decir: a ver, tú no haces nada, bro. Si yo quiero, hago y deshago, y si tú te quedas callado, ¿no? Entonces, a veces Dios trata con nuestro según temperamento. Es que yo soy de temperamento fuerte, es que yo soy bien duro, y es que yo no me dejo. No, bro, ¿sabes qué? Ponle la otra mejilla y ámalo y ora por él y entiéndelo, ¿sí me entiendes? O sea,
debe de haber un cambio en el creyente, y a veces si no cambias, Dios lo va a hacer en ti. ¿Sí me entiendes? Si lo hizo con Moisés, si lo mandó al desierto 40 años, ¿sí me entiendes? Para que tuviera un encuentro con Jesús. Y lo tuvo, ¿no? O sea, Jesús es Dios, ¿no? Y lo tuvo, ¿no? En la zarza. Y trató su carácter y trató su temperamento. A veces Dios va a tratar tu carácter, y si andas altivo, si eres prepotente, si eres soberbio, si eres orgulloso, Dios lo va a tratar y te va a quebrantar. Acuérdate, Salomón dice, después de la altivez de espíritu que viene la caída. Entonces, quien se enaltezca, que será humillado; quien se humille, será enaltecido. Entonces, el Señor va a hacer la obra en ti. Entonces, de repente empezamos bien orgullosos y nos jactamos, y empieza tu soberbia y tu altivez y todo. Y a veces Dios va a tratar contigo. Y si no trata, lo va a tratar al final de tus días, ¿no? O sea, pero siempre Dios va a tratar, ¿no? A veces la gente se jacta, ¿no? De lo que tiene, de lo que es y todo, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, el Señor sí quiere, ¿qué dice? ¿No? O sea, los elementos serán fundidos y no quedará piedra sobre piedra. ¿De qué te jactas? De tus logros, de tus bienes, de lo que tú has hecho. Te llega la enfermedad y te vas a seguir jactando. ¿Sí me entiendes? O sea, no te puedes jactar de nada, no nos podemos jactar de nada. Todo, dice que toda buena dádiva y todo buen de don perfecto proviene del Padre de las luces. No podemos jactarnos de que nosotros hagamos las cosas. Si Dios no quiere, no se mueve ni un cabello de nuestra cabeza. Fíjate, Moisés escapó a Madián. ¿Y por qué Moisés escapa a Madián? O sea, ahí Dios trató su carácter en Madián. Y a veces Dios te tiene que llevar al desierto y te empieza a quitar cosas, y te empieza a quitar cosas que te gustan y todo, y empieza a tratar contigo para tratar tu carácter y para tratarte como Él quiere que te trate, y formarte como Él quiere que te forme, ¿sí me entiendes? Entonces de repente Dios permite la escasez en tu vida, Dios permite las pruebas en tu vida, Dios permite las cosas duras en tu vida para tratar tu carácter, como lo hizo con Moisés, porque lo iba a preparar, ¿sí me entiendes? Entonces a veces Dios va a pulirnos, Él es el alfarero, nosotros el barro, y a veces decimos ¿por qué? Pero a veces ya no nos gusta y pues lo dejamos y decimos no, pues esto no es para mí, me voy a otro lugar, no me hablen bonito, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces no es así. Fíjate, o sea, huir al Señor, ¿cómo vas a huir de Él? ¿A dónde huiré? Si me escondiera de los cielos, tú estás ahí. Así dice el salmista, ¿a dónde huiré de ti, de tu presencia? No podemos huir de Él. Cuando fuimos escogidos, no podemos huir, y vamos a tratar de ir de aquí y allá y todo, y siempre vamos a estar aquí, mira, en la palabra y en Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, ya no hay forma de echarse para atrás, aunque quieras subirlo. O sea, ya te escogió Él y te escogió Él, y ya. Y aunque quieras subir, no vas a poder, ¿sí? Fíjate, entonces Moisés, huyendo por su vida, probablemente sintió que el plan de Dios para su vida estaba totalmente deshecho. Él probablemente creía de que cualquier oportunidad de que él tenía para liberar a su pueblo había terminado, y de que no había nada de que él pudiera hacer. En este punto Moisés estaba justo donde Dios lo quería, y habitó en la tierra de Madián. Si Moisés fuera a la región de Canaán de Siria, él no hubiera encontrado refugio. Había un tratado entre Ramsés II y el rey de los Eteos, hasta el punto de los fugitivos encontrados en el camino que lleva al norte hacia Siria. Será arrestado y extraditado. Así que Moisés se fue al sureste de Madián. Fíjate, ahora del verso 20 al 22, del verso 20 al 22, dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con... No, aquí ya me fui. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hijo a Séfora por su mujer Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. O sea, ahora ya estaba en otra tierra, y ese era el nombre del hijo de Moisés, Gersón, forastero en tierra ajena. Y nosotros también deberíamos de considerarnos así, forasteros y peregrinos. Fíjate ahora del 23 al 25 para terminar. Fíjate, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y si los israelitas tenían un pacto con la circuncisión con Abraham, nosotros también tenemos un autor de un nuevo pacto, ¿no? Jesucristo. Hebreos 8, del 7 al 9, ahí te lo dice, ¿no? Ahí lo puedes leer. Y es un autor de un nuevo pacto. Y entonces,
Dios había pactado con los israelitas y ellos oraron. Y a veces tú también cuando pues estás afligido o estás así preocupado, dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y también te dice segunda de Crónicas 7:14, que si mi pueblo invocare mi nombre y oraren, se volvieren de sus malos caminos a mis caminos, yo escucharé desde los cielos, limpiaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando tú sientas opresión en que no te sale nada y que tú te has apartado de Dios y Dios se ha apartado de ti, porque Dios siempre está ahí, más bien el apartado a veces somos nosotros, pues hay que orar y volver nuestro camino al Señor. Fíjate, Moisés se olvidó de Israel en Egipto, en el sentido de que apartó su atención activa de ellos, pero Dios no los olvidó y se acordó otra vez en el sentido de poner su atención activa hacia ellos, de Israel y de su aflicción. Cuando los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, se puede decir que la miseria finalmente encontró una voz. Y así pasa a veces. Estamos en una situación donde decimos, Señor, ayúdame, y gritas y todo y pataleas, y el Señor siempre te va a ayudar cuando tú presentas un corazón arrepentido, porque la Biblia dice que Él no quiere ofrendas de holocaustos vanos. Me preguntaba un joven, oye, ¿es importante el diezmo? Y le dije, pues el diezmo es para la ley, ¿no? Y le dijo, Dios ama al dador alegre, pero el mejor diezmo y la mejor ofrenda pues es tu corazón. ¿Sí me entiendes? O sea, le dije, la Biblia dice en Isaías 1, ¿no? Venid luego y póngase a cuentas, ¿no? O sea, y ahí te lo dice, ¿no? Cuando Israel va a ser cautivo, bueno, Judá va a ser cautivo a Babilonia. ¿Y qué le dijo, no? El profeta Isaías, ¿no? En el tiempo de Jotam, Acaz, Usías, ¿no? Dice que estaba hasta hastiado, ¿no? De ofrendas gordas, de holocaustos vanos, ¿no? De toros cebados. La luna nueva era abominación, ¿no? Esa era la ofrenda, el diezmo que representaba Israel, ¿no? Y ya estaba harto Dios de todo eso. ¿Y qué le dijo, no? Y le dijo, venid luego y pónganse a cuentas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios, no? O sea, un corazón sincero, o realmente que tú traigas tu dinero a una iglesia o donde tú te congregues o lo que tú hagas. No le interesa eso. Él es dueño del oro y de la plata y Él puede levantar piedras, Abraham. Entonces yo le dije al joven, lo que Dios quiere es un corazón sincero, que tú lo laves y que se lo entregues, que te pongas a cuentas con Él y que realmente tengas un temor por Él, no que vengas y cuando vengas a la iglesia te comportes como un cristiano y adores como un cristiano y ya sales a la calle y mientas la mamá y dices groserías, contiendes, tratas mal a los demás, peleas con todo el mundo, gritas, te airas, te enojas. Eso no es un creyente verdadero. ¿Sí me entiendes? Un creyente verdadero es el que reconoce su pecado y lo confiesa y va al lugar secreto y le dice al Señor, lávame, purifícame, quítame esto, Señor, porque no me gusta y me odio a veces cuando soy de esta manera y quítamelo y hazme manso y humilde como tú y ayúdame a seguirte y que realmente muestre humildad, ¿sale? Entonces eso es lo que Dios quiere, no quiere ofrendas, ni holocaustos, ni dinero, Él quiere un corazón, ¿sí? Entonces vamos a terminar, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a adorarte, a amarte, Señor, a que realmente, Señor, te honremos, te glorifiquemos, Señor, en donde estemos, Señor, en el trabajo, Señor, en donde vayamos, Señor, al lugar que vayamos, Señor, que nos comportemos como tus hijos, en la casa, con la familia, con todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, a adorarte, Señor, en cualquier lugar, Señor, que realmente mostremos tu carácter, tu amor, tu bondad, Señor, porque al igual que Israel, Señor, nación apartada por Moisés, Señor, porque introdujiste la ley, así también la iglesia, Señor, somos apartados, Señor, somos conciudadanos, coherederos de los cielos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén.